Era una noche oscura y lluviosa en la ciudad, y muy poca gente salía a la calle. Una de las pocas personas que se aventuró a salir fue una joven llamada Emily. Había perdido el último tren a casa y se vio obligada a tomar el metro, a pesar de su miedo a este transporte. Al bajar las escaleras de la estación, sintió un escalofrío. Hacía mucho más frío de lo que esperaba, y el andén, en penumbras, estaba inquietamente silencioso. El corazón de Emily empezó a acelerarse al imaginar todo tipo de horrores acechando en las sombras. De repente, un leve susurro resonó en la estación y Emily se sobresaltó. Se esforzó mucho por oír la voz, pero era demasiado débil para distinguirla. A este susurro le siguió una fría brisa que parecía venir de ninguna parte. El miedo de Emily se convirtió en pánico al darse cuenta de que no estaba sola en la estación. Se giró en busca de cualquier señal de vida, pero no había nada. Lo único que se escuchaba eran sus propios pasos resonando en el piso. A medida que avanzaba por el andén, los susurros se hacían más fuertes y el corazón de Emily latía con más fuerza en su pecho. Ahora oía palabras distintas, pero sin sentido. Era como si las voces hablaran en un idioma que nunca antes había escuchado. Entonces, de la oscuridad apareció una figura. Era una aparición fantasmal que flotaba a escasos centímetros del suelo. Emily jadeó aterrorizada y se quedó inmóvil mientras el fantasma flotaba hacia ella. A esta figura fantasmal se le unieron más, decenas de ellas, todas susurrando al unísono. Emily estaba rodeada, atrapada en un mar de cuerpos espectrales. Podía sentir su aliento helado en la piel y se le erizaron los pelos de la nuca. En ese momento Emily supo que nunca saldría viva del metro. Los fantasmas se habían apoderado de ella y no podía escapar de sus garras. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz fue ahogada por los interminables susurros de los muertos vivientes. Lo último que Emily vio fue cómo las apariciones fantasmales se acercaban a ella. Sus voces se hacían cada vez más fuertes y la consumieron por completo. Cuando los susurros se desvanecieron, la estación del metro volvió a quedar en silencio, como si nunca hubiera pasado nada. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La desaparición de Emily había dejado una huella imborrable en las personas que la conocían. Pero la vida en la ciudad seguía, como siempre. Un día, un grupo de adolescentes decidió explorar la estación del metro donde Emily había desaparecido. Habían escuchado historias de fantasmas que vagaban por los túneles y estaban decididos a comprobarlo por ellos mismos. Al bajar las escaleras de la estación, se encontraron con el mismo silencio espeluznante que Emily había experimentado. El único sonido era el eco de sus propios pasos mientras bajaban por el andén. A medida que avanzaban, empezaron a oír susurros. Al principio pensaron que eran imaginaciones suyas, pero las voces se hicieron mucho más fuertes y claras. Eran los mismos susurros extraños que Emily había escuchado la noche de su desaparición. De repente, uno de los adolescentes vislumbró una figura fantasmal que se alzaba a pocos metros. Todos gritaron aterrorizados y se echaron a correr hacia las escaleras, pero las figuras fantasmales parecían seguirlos y sus susurros eran cada vez más fuertes e insistentes. Hasta que llegaron al final de la escalera se dieron cuenta de que faltaba una de sus amigas. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Buscaron frenéticamente por toda la estación, pero no había ni rastro de ella, hasta que oyeron su voz. Era un leve susurro, como los que habían oído cuando llegaron a la estación. Siguieron la voz y los llevó a una habitación oculta en los túneles del metro. Allí encontraron a su amiga desaparecida. Estaba acurrucada en un rincón, rodeada de espectros fantasmales. Se acercaron a ella, pero no respondía. Era como si los fantasmas la hubieran consumido, al igual que hicieron con Emily. Los adolescentes salieron corriendo de la estación. Tenían el corazón palpitando de miedo.
Sabían que habían visto algo que no deberían haber visto y sabían que los fantasmas del metro nunca los dejarían olvidarlo. Después de que el grupo de amigos se encontrara con los fantasmas en la estación del metro, no podían librarse de la sensación de ser observados. Cada vez que caminaban por la calle, sentían una ligera brisa en el cuello y escuchaban débiles susurros que parecían seguirles a donde quiera que iban. Uno de los adolescentes, un chico llamado Jake, decidió investigar más a fondo la estación del metro. Estaba convencido de que los fantasmas eran algo más que una leyenda urbana. Jake bajó las escaleras de la estación. Estaba decidido a descubrir la verdad. Mientras caminaba por el andén, podía oír los débiles susurros cada vez más fuertes y podía sentir que la temperatura bajaba rápidamente. De repente, se vio rodeado de apariciones fantasmales, como las que Emily y sus amigos habían encontrado antes. Le susurraban al oído. Tenían las voces llenas de ira y maldad. Jake se dio cuenta de que los fantasmas no estaban vagando sin rumbo por la estación del metro. Estaban enojados, querían venganza. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad tras la desaparición de Emily. Muchos años atrás, la ciudad había planeado demoler la estación del metro para construir un nuevo edificio, pero en el proceso habían destruido, sin saberlo, un cementerio, perturbando el lugar de descanso de cientos de espíritus inquietos. Jake sabía que tenía que arreglar las cosas. Le suplicó a los fantasmas, les prometió enmendar el error de la ciudad. Poco a poco, las apariciones fantasmales empezaron a desvanecerse. Sus susurros se hicieron cada vez más silenciosos, hasta que desaparecieron por completo. Jake salió de la estación con una sensación de alivio. Sabía que había cambiado las cosas y que los fantasmas del metro por fin podrían descansar en paz. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sabía que nunca olvidaría a los fantasmas que rondaban por el metro, pero estaba en paz. Sabía que había hecho su parte para ayudarles a encontrar su camino al descanso eterno.